Y bueno, el principal problema que ha tenido siempre el Real Madrid, también Cristiano Ronaldo como futbolista, es básicamente ser el más grande para muchas personas, incluyéndome a mí. Le pasa al Real Madrid y a Cristiano Ronaldo le pasa porque le hizo frente a una persona que siempre estuvo protegido por la prensa y es algo que vamos a repasar el día de hoy. Me estaba viendo ahorita el partido de los Rubiales Boys y veo a Odegaard y a Haaland en este equipo y es que parece que fueran jugadores de segunda división porque son muy malos. Entonces nada, vamos a repasar algo que me he encontrado por aquí de algo muy reciente que también ha pasado con Cristiano que me ha llamado mucho la atención, así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos todo tipo de información relacionado con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, cracks, lo que les estaba comentando, pues vamos a repasar muy rápidamente algo que me he encontrado y que, como les decía, me llamó mucho la atención. Sobre todo darnos cuenta de muchísimas cosas y cómo actúa esta gente cuando se trata de Cristiano y de unas cosas bastante interesantes, la ¿Y verdad. De qué todos modos, pasa? bueno, como les estaba comentando, vamos a repasarlo, vamos a irnos a la pantalla en un momentico nada más y en breve les explicaré más o menos de qué se trata, aunque seguramente me van a entender con bastante facilidad. Y bueno amigos, ya tenemos aquí el video en cuestión, vamos a ir reproduciéndolo como siempre hacemos y lo vamos analizando juntos. Pero aquí va mi unpopular opinion. Con Cristiano Ronaldo de delantero no puedes. O sea, hoy ganan 3-2, pero Portugal, con otro, en la segunda parte Eslovaquia va hacia adelante, asume muchos riesgos. Portugal, con cualquier otro delantero que no fuera Cristiano Ronaldo arriba, esperando para los contragolpes, si hubiera dejado a Rafael Leao en la misma disposición de Cristiano Ronaldo, Portugal acaba ganando 5-2. O sea, Ronaldo empieza a hacer con Portugal lo que le sucedió con el Manchester United. Te da menos de lo que te quita, te condiciona demasiado al equipo. Tiene que jugar con dos puntas hoy, juega con un equipo muy ofensivo Roberto Martínez porque le tiene que colocar a su lado a Gonzalo Ramos para que se mueva todo lo que él no va a mover y para que presione todo lo que él no va a presionar. Solo había un mediocentro, un centrocampista defensivo hoy que era Paliña. Y todo está pensado para que Cristiano Ronaldo siga aumentando los goles. Cristiano Ronaldo lo que hace es vampirizar a la selección portuguesa. Porque en la segunda, hoy no tenía espacio Joao Félix, tiene que salir en la segunda parte de la banda izquierda y Y es Ronaldo el se freno queda de todo el mano, partido. Cristiano Ronaldo, para ti, Eslovaquia. Alex. Es un freno de mano, claro, es lo que te digo, porque si en la posición de Cristiano hoy dejan a Rafael Leao en la segunda parte, Portugal en el contragolpe es capaz de meter 4 goles más. Cristiano no ha ganado ni un dribbling hoy. Dos o tres balones al espacio que le han colocado en la primera parte cuando todavía las piernas estaban fresquitas, no se ha ido nunca del defensor, que es Skriniar, que tampoco sería Usain Bolt. Es muy increíble definitivamente escucharles hablar de manera tan despectiva, ya ni siquiera de Cristiano, porque a ver, es entendible que lo que les hizo mamar Cristiano tenga que dejarles alguna cicatriz, alguna huella, es bastante normal, pero es increíble que, por ejemplo, para desprestigiar a Cristiano van y desprestigian a uno de los mejores centrales, seguramente en el top 10 de la última década, que es Milan Skriniar, y que bueno, realmente ha tenido unas participaciones increíbles. Creo que me parece un central absolutamente bestial, que Cristiano no le ganó una carrera a este central que es lento, que es lo que ha intentado decir, pero no dice que pese a todo es muy difícil cuando es muy buen central, no necesariamente necesita ser extremadamente rápido para no dejar que te ganen en el contragolpe. Entonces, bueno, hay que ser más inteligente por ese lado en cuanto a ser defensor. Pero, como les digo, aquí esto no va de desprestigiar a Skriniar, sino de desprestigiar a Cristiano. Dice que vampiriza a la selección, que prácticamente la tiene condicionada porque está ahí, prácticamente no hace nada, o sea, está ahí solamente corriendo, empujando balones, lo mismo de siempre. El otro dice que es un freno de mano y encima dicen que le pasó lo mismo que le pasó en el Manchester United, recordarán todo lo que pasó y bueno, creo que si algo ha hecho el tiempo es darle la razón a Cristiano porque quisieron achacarle todos los problemas del United a Cristiano y miren lo que ha sucedido con el United que no parece que no levanta cabeza, es que es una vergüenza absoluta ese equipo y realmente es bastante llamativo definitivamente cómo le quieren echar la culpa absolutamente de todo al bonito de Cristiano, pero vamos a seguir escuchando porque es absolutamente increíble de verdad. Entonces, sí, ha metido 2 goles, hay que reconocerlo, tiene una carrera maravillosa, pero ya vimos lo que sucedió en el pasado mundial, que parece que no tenemos memoria.
Llamativo porque dice tiene una carrera maravillosa, ¿no? Que de Cristiano tiene una carrera, no tiene una carrera maravillosa la tuvo Puyol. ¿Qué te digo? Cualquier futbolista, Xavi, Iniesta tuvieron una carrera maravillosa. Cristiano Ronaldo tuvo seguramente la carrera más importante a nivel de clubes de todos los tiempos. Es que es como les digo, como lo minimizan toda una carrera así, una carrera espectacular, pero realmente yo la verdad me quedo absolutamente loco cuando le escucho decir eso. Y otra cosa que se me escapó, ya vamos a ver que se me escapó algo. Que tampoco sería Usain Bolt. Entonces, sí, ha metido 2 goles, hay que reconocerlo, tiene una carrera maravillosa, pero ya vimos lo que sucedió en el pasado mundial, que parece que no tenemos memoria. Ah, lo que pasó en el pasado mundial, por cierto. Debe ser que cuando eliminaron a Portugal, Cristiano no estaba en el terreno de juego. Y bueno, termina pasando lo que pasó con Fernando Santos. Es muy llamativo, no, sí, Cristiano estaba sobre el terreno de juego cuando pasó todo esto, pero creo que es un partido que se le complica al que no lo pone, algo así, no me acuerdo bien qué fue lo que pasó con Fernando Santos, y es bastante llamativo definitivamente, pero entonces yo digo una cosa, o sea, ¿por qué, si esto es tan cierto, entonces por qué la selección portuguesa de fútbol antes de Cristiano era una cosa y post Cristiano es otra? Y es que ahí están los datos, podemos ir a buscarlo y nos vamos a dar cuenta que lo que les estoy diciendo es totalmente cierto. Hay una carrera de Portugal con Cristiano Ronaldo y una carrera después de Cristiano Ronaldo. Es que es increíble. Te da menos de lo que te quita, establece Alex Pareja. ¿Coincides, Ricky? No, no, ni con Alex ni con Dionisio, ni sé por dónde empezar. Yo no dije nada malo de Cristiano, pero ya es un pique directo entre Alex y Ricky. Dijiste, Entre Alex y Ricky ya hay un pique directo ahí, yo los dejo solos, conózcanse. Dice que no dijo nada malo de Cristiano y dijo que es el freno de mano de Portugal. O sea, ¿te parece que decir que prácticamente está estancando la selección no es decir nada malo? No, no sé. Vamos a ver porque este hombre dice algo ridículo al principio, pero al final termina teniendo un poco de razón. Vamos a escucharlo. Ricky ya ha venido hoy, ha venido fuerte hoy. dijiste lo que critican a Ronaldo, no es criticarlo a Ronaldo. El problema es cuando lo compara con Messi. Ese es el problema. Cristiano es un súper gran jugador, un súper... Y dice que el problema es que lo comparan con Messi. O sea, obviamente no podemos comparar a Messi con Cristiano porque uno tuvo a Negreira durante prácticamente toda su carrera en el Barça y también tuvo un mundial bajo el brazo bastante polémico, una Copa América que tuvieron que organizarle muchísimo tiempo. O sea, hay demasiadas cosas en el entorno de este futbolista que obviamente no se pueden comparar porque definitivamente la carrera de Messi con la de Cristiano tienen esas grandísimas diferencias. Por ejemplo, Negreira, los jeques de Qatar y por supuesto algunos favorcillos que le hacía a sus amigos de la UEFA. Fue gran goleador, pero no se puede comparar con El Messi, gran número goleador. uno. Número dos, una realidad la selección a que le hace goles Cristiano. Mirá en el grupo que tiene. A ¿Ves quién le quita Luxemburgo, mérito? a Liechtenstein, a Bosnia, a Eslovaquia. O sea, para... Pero es que es ridículo y por cierto, Cristiano que hizo con estos dobletes siguió rompiendo récords, creo que tiene 6 o 7 goles en 6 partidos de eliminatorias, o sea, una absoluta barbaridad. Y habla de a los equipos que le hizo gol Cristiano, que Liechtenstein, que Luxemburgo, pero ¿por qué no habla de Messi, los goles que le ha hecho a Bolivia, a Perú, a al Uruguay, a este tipo de selecciones, a Venezuela, que son un drama absoluto, porque si hay algo que está pasando en Sudamérica es que las selecciones no tienen relevo generacional. Entonces están jugando siempre con el mismo poco de viejos, pero eso sí no le quitan mérito, lo llaman la eliminatoria más competitiva del mundo. Es que son increíbles de verdad. Paremos un poco, eso también es una realidad. Y la otra es que yo no lo entiendo al señor Alex Pareja, porque sin Cristiano Ronaldo, esta selección, cuando las papas queman, no hay ninguno que tengan, ustedes saben qué, Eliminatorias del Mundial contra Marruecos. Ahí no quemaban las papas. Ahí no quemaban las papas, Ricky. Portugueses. ¿Qué me vení con Rafael Leao? Es decir, Rafael Leao mejor que Cristiano. Ni en 100 años puede ser mejor que Cristiano en esa posición. En su prime no. En su prime no, pero para usarlo de contragolpe. ¿Qué sabés vos que con él iba a ganar 5-2? ¿Qué tenés? ¿La bolita de cristal? O sea, ya cualquier cosa. ¿Cómo? Si él estaba, ganaban 5-2. ¿Cómo sabés? ¿Me da los números de la lotería? Mal no me vendría. No, me los guardo para mí, Ricky. Yo los escucho y entiendo también que hay mucho raspón aquí a Portugal. Nada más quiero que me digan antes de ir a la pausa, en 15 segundos,
¿Qué tan candidato es Portugal para ganar la Euro? Yo veo que tiene una generación El de jugadores talento individual que tiene fantástica. tendría que ser Es que abajito de Francia. 2, 3, 4, 5, 2 en tu lista dos. de candidatos. Alex, en tu lista de candidatos, Portugal, ¿dónde rankea? Si Cristiano tiene que jugar por decreto, el cuarto o el quinto. Si Cristiano va para ayudar y para jugar minutitos en los partidos en los que no tenga Suerte. importancia, Portugal puede estar perfectamente como número 2, número 3 por debajo de Francia. Pero todo depende de eso, de si Cristiano vampiriza a la selección de Portugal o no. Me da mucha risa definitivamente escuchar a este tipo, Alex Pareja, porque creo que es una de las personas que casi yo no traigo aquí al canal de estos de ESPN porque no suele decir tantas estupideces como algunos de sus compañeros, pero cuando se trata de Cristiano Ronaldo creo que ya hemos escuchado varias veces que este hombre, Alex Pareja, se refiere de una manera absolutamente despectiva y lamentable hacia el bueno de Cristiano. Es evidente que hubo algo que quedó muy a fondo dentro de la carrera deportiva de Cristiano y que les dejó algo bien claro dentro de ellos, porque ya desde que estén hablando de esta manera de un futbolista que, repito, sin ningún tipo de ayudas como las ha recibido su otro compañero, ha sacado una carrera de tal magnitud adelante, ya estamos hablando más o menos de una gente absolutamente estúpida y absurda. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Así funcionan las cosas en este mundo del fútbol. Ahí lo escuchamos también decir como esas cosas como que, bueno, ¿para qué lo comparan con Messi? Que ahí está el problema, que no sé qué. Eso creo que es lo que los tiene absolutamente jodido, que ellos pensaban que aquí nadie iba a poner nada, un peso por Cristiano, o que Messi, o sea, yo creo que la carrera de Messi hubiera sido mucho más brillante, más excelsa, por decirlo una palabra correcta, si no se hubiera topado con un rival como Cristiano Ronaldo, porque obviamente hubiera sido único en la historia, y realmente ese es lo que los tiene absolutamente jodidos, que opacó una carrera que, por cierto, a estas alturas de la vida se sigue opacando con cosas absolutamente raras. Vamos a ver cómo acaba la cosa, pero bueno, quería traer este video porque siempre que puedo defender al Real Madrid o al mismo Cristiano, que pese a sus malas decisiones, me parece que es el futbolista más importante de nuestra historia, entonces siempre vamos a tratar de defenderlo de esta manera. Déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción, a la Madrid, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.